Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola Francisco, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. Bien, bien, todo bien. afortunadamente. Súper, súper. Ya queríamos evaluar primero antecitos de las y 30 que arrancamos, ¿no? ¿Cómo está audio? ¿Cómo está el video? ¿Se oye bien? Todo Perfecto, súper. súper. Ujú. Ok, listo. Entonces esperamos 5 minuticos y ya arrancamos. Listo, dale, de una. Muy bien. Rubén, si nadie va a compartir pantalla, ¿deseas que dejemos esta pieza del evento fija o solamente cámaras cuando arranque? No, Porque ahorita Francisco pues, sí quería presentar algo, sí. que él tiene una infografía para hacer quedar mal a los que no trajimos presentación. No, no, fue básicamente la misma presentación de Rubén, le agregué tres cositas más y No, bueno, edité dale, los dale. otros. Yo por eso ayer me puse a hacer eso en la mañana para No, que de no, re pronto pudiera bien. ayudar. Muchas Francisco, gracias. Rubén y todos, buenos días, tardes. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Bien. Hola, Juan Miguel, bien, bien. Bueno, ¿cómo te acabo de ir el viernes? Bien, bien. Estuvimos ahí hasta tardecito, un ¿Ya? rato más, pero bien, Hasta que nos afortunadamente. sacaron. Hasta que nos sacaron, Catherine, exactamente. ¿cómo estás? Ya. Hola, buenas tardes. Bueno, muy bien, muy interesante el conversatorio. Buenísimo, no, muy bien. Pues ya en 2 minuticos arrancamos entonces. Bueno, pues bueno, ¿cómo están? Buenas tardes ya.
Vamos, esperamos unos minuticos, unos 2 minuticos y ya arrancamos mientras le damos entrada a todos. Bueno, nuevamente, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los conectados. Hoy tengo el gusto de arrancar la primera sesión de los diferentes webinars que acordamos empezar a trabajar en el marco de las mesas intergremiales enfocadas en el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisiones o Mercado Regulado de Carbono. Para nosotros y desde la iniciativa intergremial que arrancó hace cerca de un año largo, el propósito es muy claro y no solamente es una conversación en política climática, queremos tener una conversación sobre competitividad, costos, inversión, calidad de la información, capacidad de anticipación empresarial. Y la idea es muy sencilla para saber qué es lo que se está moviendo en Colombia, qué importa ahora, qué es lo que deberían empezar a hacer las empresas incluso desde antes de que el diseño del instrumento esté completamente cerrado. También queremos que esto aporte unos insumos de lo que hemos venido conversando nosotros en los diferentes espacios, que las discusiones queden abiertas y que continúen en un momento sobre cómo van a ser las interacciones entre estos instrumentos de precio del carbono, cómo se van a hacer los reportes, el cumplimiento, el impacto sectorial. Esto es para nosotros clave frente al costo-beneficio de estas medidas de mitigación que se plantean y de lo que se está conversando en diferentes niveles. Entonces, em, espero que en las sesiones vamos a tratar de resolver algunos de los detalles, no en una sesión, en varias que vamos a tratar de tener un lenguaje común, dejar algunas preguntas bien formuladas y nada, muy agradecido con Fede Maderas, muy agradecido también con los panelistas del día de hoy, así que voy a arrancar presentándome antes a los que no me conocen. Mi nombre es Rubén Goldstein, soy el director de producción y consumo sostenible aquí en la Andi. Y hemos invitado a dos personas que realmente llevan trabajando en esto hace mucho tiempo. Y voy a arrancar con Catherine Ovalle, asesora senior de mitigación del programa SPAR 6C de 3GI. Así que espero que lo haya hecho bien 3GI. Y Francisco Charri. Francisco creo que lo conoce todo el mundo, sin embargo, quisiera otra vez mencionarlo y Francisco es el líder de innovación de XM. Entonces, a todos muchas gracias. Esta sesión la vamos a grabar para que sea consignada. Esta sesión va a durar hasta las 3:30. A esa hora cerramos el espacio y compartiremos también la grabación para que también la tengan. Entonces, bueno, sin más preámbulo, entonces voy a arrancar la conversación. Estas nuevamente, por favor, levantan la mano las personas que quieran hacer alguna intervención. Esto va a ser una conversación más que una conferencia magistral o por lo menos que algo sea un poco más ameno este espacio. Entonces, em, pues básicamente voy a ir a Francisco y bueno, quería entonces empezar sobre qué deberían tener o cómo debería empezar una empresa a leer lo que está pasando
y qué señal debería empezar a recibir frente a qué decisiones debe empezar a trabajar, cómo debería empezar a prepararse antes de cualquier impacto que venga. Dale, Rubén. Lo primero, agradecerte a ti, a la Andy, a Fede Maderas y a todos los que hacen posible este espacio realmente, y siempre lo he dicho, yo creo que este tipo de interacción entre los diferentes actores enriquecen muchísimo. Estas discusiones al final terminan generando los elementos claves para poder avanzar en temas tan críticos para la realidad de nuestro país como lo es el programa de cupos transables, una discusión que lleva muchos años. Estamos hablando que el programa de cupos no es algo que haya empezado ayer, no es algo que haya empezado el año pasado, esto viene discutiéndose desde hace muchísimo tiempo, que incluso cuenta con un marco regulatorio ya establecido, un marco regulatorio que de alguna manera ya ha venido planteando unos desafíos importantes, es decir, ya estamos hablando que las lecciones desde lo regulatorio ya están. Ya hay un contexto regulatorio establecido, ya hay unas prácticas que de alguna manera nos están marcando el camino. Ahora viene el qué hacer y ahí es donde vienen las discusiones importantes y lo conecto mucho con lo que plantea Rubén y es ¿qué es lo que podemos hacer nosotros en ese momento? ¿Dónde estamos? Yo tengo un par de diapositivas, pero realmente creo que va a ser mucho más enriquecedor que nos vayamos por el lado de la discusión, en donde creo que podemos centrarnos y tener ahí unos elementos importantes. Lo primero, cuando hablamos de ese marco regulatorio que ya existe, estamos hablando que el Programa Nacional de Cupos no va a existir solo, sino que tiene que coexistir con otros elementos regulatorios como lo es, por ejemplo, otros instrumentos como lo es el impuesto al carbono, también como la ley de acción climática y otra serie de iniciativas que se vienen moviendo desde lo regulatorio que al final pues establecen ese marco de referencia. Entonces, para entender muy bien cómo se establecería ese quehacer de las empresas y hacia dónde se pueden mover, lo primero que debemos conocer es, o tener claro es que nosotros nos movemos en el marco de lo que se llama los mecanismos de fijación de precios al carbono. Cuando nosotros hablamos de la fijación de precios al carbono, básicamente estamos hablando de un instrumento económico que lo que busca es decir, vea, los costos ambientales y sociales por los gases de efecto invernadero son estos. Y ustedes como empresas que de alguna manera están relacionados con la emisión de esos gases de efecto invernadero, pues van a tener que pagarlo, ¿cierto? Pero esto termina convirtiéndose en un incentivo ¿para qué? Para que se reduzcan esas emisiones, para que haya unas inversiones ambientales, para que haya unas mejoras como tal. Entonces, bajo ese entendido, digamos que nosotros podemos decir que hoy día las empresas ya están familiarizadas con esos instrumentos. El más conocido, el más común que tenemos es el impuesto al carbono. En Colombia ya tenemos un impuesto al carbono desde el 2016. Bueno, diciembre de 2016, ley 1819, sale el impuesto al carbono y de alguna manera se define lo que es un impuesto verde, ¿cierto? Un impuesto con los que empezamos a familiarizarnos, que aquí viene la primera aclaración importante. Cuando nosotros hablamos de un impuesto verde, y yo lo digo cada vez que tengo el espacio y que lo puedo hacer, un impuesto verde no es un impuesto pensado en recaudo. Y eso tenemos que meternos en la cabeza, ese es el chip que tenemos que conectar nosotros. Y es que el impuesto verde no está pensado solo en el recaudo. ¿Por qué? Porque es que lo que recauda un impuesto verde realmente es un vaso de agua para apagar un incendio. Es decir, no va a cubrir los costos ambientales y sociales asociados a la problemática ambiental. El impuesto verde lo que busca en el fondo es generar un cambio, es generar una transformación en el quehacer, en la forma en que nosotros estamos haciendo las cosas, es decir, generar una transformación que al final permita cambiar la tendencia. Entonces, en el caso particular del impuesto al carbono, lo que busca ese instrumento es que, hombre, seamos conscientes del costo ambiental asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero y de alguna manera desincentivemos esto. ¿Dónde lo vemos clarísimo? Cuando nosotros conectamos, por ejemplo, un impuesto al carbono con la NDC, la gente muchas veces asume, es que por impuesto al carbono son millones de toneladas de CO2 que van a contribuir a la reducción de emisiones y a cumplir la meta del 51% en la NDC. Mentiras, eso no es así. Si ustedes revisan la NDC, la medida asociada a los instrumentos económicos que están ligados, por ejemplo, en el caso particular a la cartera de Hacienda, apenas son como 730 y algo mil de toneladas de CO2, lo que se asume que se logra aportar hacia la NS desde el impuesto al carbono. ¿Por qué? Porque la NS no considera el impuesto al carbono desde la motivación de reducciones de emisiones, sino desde el cambio en la tendencia en el uso de los combustibles fósiles. Entonces, mira la diferencia. Entonces, ya empieza a darse una concepción. Entonces, las empresas empiezan a ver en los instrumentos, es que yo puedo participar, yo puedo
tener instrumentos como el impuesto al carbono que de alguna manera van a generar un cambio, una transformación en mi quehacer. Que en el caso particular de este instrumento nosotros le establecimos una oportunidad y fue el mecanismo de no causación del impuesto. Y en eso fuimos supremamente novedosos. Cuando fijamos el mecanismo de no causación, lo que dijimos fue, venga, nosotros podemos a través de un impuesto que ya, digamos, de alguna manera da una señal importante, podemos con ese mecanismo es incentivar otro tipo de acciones de mitigación y ahí es donde se generó lo que conocemos como el mercado del carbono y todo esto que empezó a derivar en acciones en otros sectores y que potenció de alguna manera un ejercicio de mitigación mucho más amplio. Entonces, ahí estamos viendo un primer instrumento de fijación de precio del carbono y que ya tiene una relación donde las empresas empezaron a ver la utilidad. Pero Colombia no se quedó ahí nomás. Nosotros en el 2018, a través de la ley de cambio climático, ¿qué fue lo que sacamos? Sacamos una propuesta de un sistema de comercio de emisiones, otro mecanismo de fijación de precios. Y ahí ya empieza a surgir otra oportunidad a través de lo que llamamos un programa de cupos, que en el caso de Colombia pues se adoptó como un programa de cupos transales de emisiones, que básicamente adoptamos el mecanismo cap and trade. Oiga, pongámosle un límite a las emisiones, generemos una serie de mecanismos que permitan que las empresas cumplan con esos límites a sus emisiones y de ahí para abajo, digamos, empiece a darse una dinámica de interacción entre los actores para cumplir con esos límites a sus emisiones. Entonces, ahí es donde viene lo clave y es cómo empiezan las empresas ahora a migrar de un instrumento de fijación de precio del carbono que ya conocen como es el impuesto hacia lo que sería el programa de cupos. Y empiezan a surgir discusiones importantes sobre la mesa y es qué tan preparados estamos, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer frente a ello? Entonces yo te diría, Rubén, que en ese sentido, ahí es donde deberíamos estar viendo el eje central de la conversación y es el programa de cupos es una realidad, ya lo establece la ley, hay un marco regulatorio que ha venido avanzando, ya tenemos mecanismos de fijación de precios funcionando, como es el impuesto al carbono, que demuestran su efectividad de una u otra manera. Y pues viene ahora la siguiente propuesta en la evolución, que es el programa de cupos, y vamos a ir andando hacia ello. Entonces ahora es, preparémonos, pero ¿qué tanto entendemos de lo que hay detrás de un programa de cupos? Porque ojalá eso fuera solamente decir, pongo un límite y ya, ¿cierto? O le asigno unos derechos de emisión a algunas empresas y ya. No, la discusión va mucho más allá. La discusión va es cómo todo eso se interactúa o se convierte en un modelo donde todo fluya y todo se conecte entre sí. Y ese es el verdadero eje central de la discusión. ¿Qué es lo que necesitamos para que todo ese modelo funcione? Gracias, Francisco. Y ahí te diría sobre, tienen que verse, o por lo menos cuando yo quiero prepararme, normalmente dice, yo debería prepararme, aún así no esté muy seguro sobre qué sector se va a ver cubierto o me podría haber impactado, porque pues obviamente hay unas discusiones sobre qué sectores, que no, obviamente tu sector sería creo que el primero en que entraría, pero como de frente a decir, no, espera que llegue la obligación o necesito entender esa señal, entonces tendría todas las empresas que preocuparse o por lo menos entender en la anticipación si esto realmente como señales va a pegar, sí o no. Digamos que ahí esa pregunta es supremamente importante y es a quiénes les va a llegar y a quiénes les va a llegar con mayor fuerza, ¿cierto? Y en qué proporción o a qué velocidad. Lo primero es entender que cuando yo establezco un programa de cupos, yo tengo que concentrarme y acá los más puristas de los mecanismos de fijación de precio del carbono me van a crucificar porque yo lo voy a simplificar a 5 aspectos clave. Pero es que yo creo que la discusión se da en esos 5 aspectos. Y eso va a definir, esos 5 aspectos definen en la respuesta que te puedo dar frente a la pregunta, Rubén, de los sectores, cuáles serían los prioritarios, qué tan duro les va a pegar. El primer aspecto a tener en cuenta, lo que llamaríamos el mecanismo de fijación de los límites, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de fijar los límites, es que decimos, no, es que el programa de cupos, en la concepción que estamos teniendo aquí en Colombia de lo que va a ser, está aparte por decir, este es el límite a las emisiones que yo le voy a asignar a un sector, ¿cierto? Entonces, primer elemento a tener en cuenta. Y ahí se abre todo un horizonte de discusión y es de dónde voy a tener yo los insumos o a partir de qué criterios técnicos yo voy a decir que un sector puede emitir X, Y o Z cantidad
de gases de efecto invernadero. Y entonces la discusión viene fijada en qué, en que vamos a escoger los sectores con mayor intensidad de carbono, vamos a escoger los sectores que sean mayormente demandantes de recursos, o vamos a escoger los sectores que desde un punto de vista económico sean los más atractivos. Es decir, y así podemos ir ampliando la gama de opciones para decir, frente a la fijación de límites de gases de efecto invernadero, ahí tenemos el elemento clave. Creo que en ese sentido se han venido dando unos avances importantes, que no a la velocidad que quisiéramos, y hay que aclararlo. Estamos, como quien dice, estamos tarde para subirnos a este bus, pero ya se empezó a dar el movimiento. Y es que nosotros, para poder fijar los límites, lo primero que tenemos que hacer es que yo no puedo fijar los límites de algo que no conozco. Entonces, lo primero que tengo que entender es cuáles son las emisiones de las empresas, algo tan básico como eso, cuánto están emitiendo las empresas. Y cuando hablamos de cuánto están emitiendo las empresas, es qué mecanismos tengo para levantar esa información. Y entonces ahí aparece muy rimbombante un término por allá en la Ley de Acción Climática, el ROE, el Registro Obligatorio de Emisiones. Bueno, es un mecanismo que de alguna manera busca es eso. Oiga, empresas reporten sus emisiones a través de una plataforma y sobre la base de eso empecemos a ver cuál es ese límite que podemos establecer desde lo que ustedes tienen. Pero es que no solamente es conocer las emisiones de las empresas, es ver su desempeño económico, ver aspectos asociados a su competitividad, a su productividad. Yo no puedo ver todo esto en términos absolutos, yo tengo que verlo también en términos de unos indicadores, por ejemplo, ligados a su desempeño. Es decir, la discusión es compleja y creo que uno de los primeros elementos a tener en cuenta para decirte, antes de meterme a decirte un sector en particular, fijación de límites. Aspecto número 2, asignación de cupos. Resulta que el Programa Nacional de Cupos parte de una premisa y es, oiga, es que yo pongo el límite y voy a poner a competir dentro del sector a los actores, voy a ponerlos a competir por unos cupos, ya sea que yo los subaste o ya sea que les haga una asignación gratuita. Pero lo que voy a hacer es que yo como Estado les entrego unos cupos, peléense, cojan esos cupos y el que tenga el cupo, bien, puede cumplir. El que no tenga el cupo, le va a tocar entrar a ver cómo demuestra que está por debajo del límite, ¿cierto? O si está por encima del límite, va a llevar una sanción. Entonces, o va a tener ahí que entrar a cubrir de alguna manera esos costos. Entonces, en la asignación de cupos viene también la pregunta, ¿bajo qué criterios se van a asignar? ¿Cierto? Entonces, yo asigno los cupos pensando en que, no, es que puede haber un sector que sea más susceptible a otro, por ejemplo, que a fenómenos de variabilidad climática. Entonces, un sector que se ve afectado por un fenómeno de variabilidad climática, pues obviamente sus emisiones se van a disparar. ¿Caso cuál? Sector energía. Estamos hablando que un sector energía viene el niño y con un niño vamos a tener una mayor usabilidad de los combustibles fósiles, ¿cierto? Un mayor uso, perdón, de los combustibles fósiles y eso inmediatamente va a disparar las emisiones del sector. Entonces, si el sector obedece, digamos, a una condición natural, ¿cierto? En este caso hidrometeorológica, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo se va a dar la asignación de los cupos? ¿Será que ahí viene una asignación gratuita? ¿Viene algún tipo de consideración frente a esas situaciones? Entonces, o por ejemplo, si tenemos un sector, no sé, agroindustria, alguien del sector agropecuario, y resulta que por efectos ambientales o por efectos climáticos se vio afectada la producción y por ende también sus emisiones. Entonces, todas esas particularidades hay que empezarlas a tener. Entonces, segundo elemento o aspecto clave dentro de esas consideraciones. El tercero, mecanismos de reporte y seguimiento. Resulta que un programa de cupos parte de recoger un montón de información. Esto no son 2 o 3 daticos de cuáles son sus emisiones agregadas, sino esto tiene que empezar a conjugar un montón de data. Y viene la pregunta, ¿qué tan preparados están los sectores? O sea, es que esto no es que yo recogí en una encuesta, oiga, mándeme un Excelito aquí por correo y yo con esa información me defiendo. No, aquí estamos hablando de información de producción, de información referente a sus, digamos, a sus operaciones como tal. Y digamos que no todos los sectores tienen el mismo nivel de desarrollo, no tienen la misma práctica, digamos, de monitoreo, reporte y verificación de información. Entonces, tercer aspecto. Cuarto aspecto, ¿cómo van a jugar, por ejemplo, el impuesto al carbono, los mecanismos de compensación? Y ahí entraría, por ejemplo, el tema de los offsets. Oiga, hay reducciones de emisiones que ya se están dando en el país por otros sectores que quizás no estén regulados por el programa de cupos, no estén cobijados. ¿Cómo va a jugar eso? ¿Cómo se van a conjugar? O hay sectores que han venido muy juiciosos haciendo la tarea, incentivados, por ejemplo, por la no causación del impuesto al carbono, haciendo un ejercicio de mitigación, y ahora les vamos a llegar con una imposición de límites. ¿Cómo va a jugar eso que ya han hecho ellos de manera positiva, de manera propositiva, llamémoslo mejor así, que se han anticipado? Entonces, ese es el cuarto elemento que también hay que considerar. Y el quinto, que definitivamente se vuelve fundamental, los mecanismos de flexibilidad. Cuando hablamos de mecanismos de flexibilidad es que nosotros no podemos ver el programa de cupos como si fuera esto dentro de una bolita de esas de nieve, donde todo está controlado, el ambiente está cerrado, sino tenemos que ver el programa de cupos en un entorno global.
donde nosotros estamos aquí básicamente poniendo a competir la producción nacional contra la producción internacional. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un sector y le pongo unos límites en Colombia y no tengo mecanismos de ajuste de frontera, donde, por ejemplo, yo salvaguarde todo lo que implica cumplir con el programa de cupos a nivel nacional versus la importación de un producto igual o sustituto? Y entonces eso también tiene que darnos unas señales importantes. ¿Qué va a pasar con los productos que vienen desde afuera? ¿Van a tener el mismo nivel de exigencia? Porque aquí estamos hablando del programa de cupos a nivel de organizaciones, de empresas, pero resulta que eso le va a pegar también a la producción. Y entonces yo tengo que empezar a ver en términos de esa producción y esos productos que se consumen, cómo va a jugar a nivel internacional. Entonces, bajo ese resumen de esos 5 aspectos muy sencillos, yo te diría que la discusión sobre los sectores que entrarían inicialmente a ser considerados, pues uno, yo creo que son los sectores que más pesan dentro de las estrategias de mitigación país en la NDC. Nosotros estamos teniendo una NDC ambiciosa donde hay unos sectores ya previamente identificados, definitivamente consumidores en energía, que es donde podemos tener, digamos, una mayor control o de alguna manera un mayor ejercicio de articulación de información. Entonces, todo lo que tenga que ver con sectores altamente demandantes en energía serían los primeros. Los segundos sectores creo yo que pudieran tener, y aquí está hablando Francisco Yarri, no me estoy anticipando de pronto a que sean los sectores que se han escogido, no, es lo que mi lectura hace. Yo iría a sectores donde yo pueda tener una facilidad de conjugación de actores. No es lo mismo entrar a trabajar en un sector con 10, 20, 30 actores a un sector con 500.000, 100.000 actores, donde entrar a articular todo eso puede ser una cosa supremamente difícil. Entonces ahí entra, por ejemplo, sectores que tienen pocos actores, pero son altamente intensivos en carbono. Ahí, por ejemplo, hay una oportunidad. Entonces yo creo que hacia allá van a ir un poco esas decisiones de quiénes van a ser esos primeros que se van a ver tocados por el impuesto, por el programa de cupos y la asignación precisamente de esos límites. Gracias, Yo Francisco. Dale, quisiera Katy, agregar quise algo oírte. acá. Dale. Sí, Dale. sí, Francisco, me permite hablar algo. Dale. Algo, cuando tú hiciste la pregunta, algo de lo que me llegaba también es un poco al por qué estamos también haciendo este tipo de cosas. Y más allá de qué sectores les corresponde inicialmente participar o se les va a dar una asignación de costos o en este caso de cupos, es la premisa de buscamos, digamos que como país nos comprometimos a llegar a una carbono neutralidad para 2050. Y esto implica que pues todos, sin importar un poco el tamaño, deberíamos ir reduciendo las emisiones. Pero más allá de reducir por reducir, creo que la clave es también que las empresas vayan identificando justamente cuáles son estas oportunidades de productividad y demás. Entonces, mi lectura, y esta es mi lectura también un poco personal, es creo que todos deberían ir avanzando un poco en entender la relevancia de la información. Es internalizar un poco el valor de los datos que se pudieran llegar a generar, no solo para que se registren en el ROE o en la plataforma que creemos en algún momento, sino porque para cada una de las empresas los datos son relevantes. Si yo empiezo a entender los datos que puedo tener, las oportunidades, puedo ver justamente por dónde pudiera empezar a mitigar las emisiones o qué oportunidades también de productividad, de eficiencia, de negocio incluso pudieran llegar a existir para que estemos cada vez más preparados, pero no solamente para que llegue en algún momento algún instrumento y ponga como una restricción, sino porque se entiende justamente porque es importante que en algún punto reduzcamos cierta cantidad de emisiones, que esto está asociado claramente en muchos casos a consumo de combustibles o a consumos de insumos. Entonces, ahí yo iría un poco como, no sé si esto suena muy romántico filosófico, pero más allá de quedarnos un poco esperando a quienes les asignan los cupos, que claramente pasará y en algún punto será toda una, no sé si una sorpresa, pero sí una información que generará algún impacto, es ver cómo cada uno, sin importar el tamaño, empieza a poder monitorear qué información ya tiene, porque creo que a veces también vemos que los sistemas de MRV son muy complejos y yo creo que muchas de las empresas ya tienen información que les permite empezar a identificar y es un tema más como de internalizar estos procesos, de ver cómo proceso estos datos, qué indicadores pudiera ir generando internamente que me permite identificar oportunidades o riesgos o incluso fugas que se pueden estar teniendo en el interior de las empresas y cómo esta información me va dando a mí datos para ver por dónde puede ser más fácil también cuando llegue el Programa Nacional de Cupos
empezar a hacer la reducción de emisiones, porque en algunos casos sí hay empresas en donde todavía puede haber una oportunidad bastante grande de reducción de emisiones de manera costo efectiva y en otros puede que la reducción de emisiones sea muy costoso. Y hay algo de lo que yo estaba pensando también es, ahí es importante ver cómo se va generando una sinergia con diferentes instrumentos. Creo que la innovación financiera ahí no es crear una nueva cosa, sino es ver cómo efectivamente garantizamos la articulación de las diferentes cosas que se están teniendo, tanto los incentivos, los impuestos, el mercado de carbono, cómo cada cosa aporta en diferentes medidas para llegar a la meta que todos tenemos, que al final es generar una mayor competitividad, tener una mayor productividad y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, no lo pensaría solo en sectores que, como tú ya bien lo dijiste, pues uno puede coger el inventario de gases y empezar a ver cuáles son estos sectores que más emisiones pueden llegar a tener. Pero más allá de eso, creo que es que cada empresa empiece justamente a identificar el valor que la información tiene para ellos mismos, para su toma de decisión, que después eventualmente pueda servir para involucrarlos o incorporarlos en un ROE, en un TINGEI, en un RENAR, o sea, en alguna otra plataforma de información. Cambio. Muy bien. Y ahí has mencionado muchas cosas. Dijiste un montón de cosas que realmente son importantes frente a qué tiene que considerar una empresa, que si me va a ver cubierta, no me va a ver cubierta frente a necesito una huella de carbono porque realmente eso es lo que me van a pedir, si realmente eso es como un proxy para saber si dentro del umbral que yo tendría a nivel anual voy a entrar o no voy a entrar, si es en otros países que es por encima de 100.000 toneladas al año. Entonces, o pensarte en lo que no, en lo que podría ser y no lo que ya estoy dejando de percibir como oportunidad de negocio. Entonces, pensando también sobre, no solamente sobre las implicaciones, sobre cuánto esto me cuesta, porque todo esto vale plata, no, y en decir cuáles deberían ser esas decisiones que realmente podrían mover la aguja. Es decir, cuáles tendrían que ser esas variables en el diseño para que yo pueda responder a lo que tú dices, ¿no? A unos KPIs, a unos indicadores, pero frente a el mango bajo y frente a esas decisiones de una empresa que diga, oiga, y tú estás trabajando con diferentes organizaciones frente a evaluar otro instrumento, que ni siquiera vamos a hablar en estos capítulos de un artículo 6, pero frente a las decisiones que tendrían que cambiar de verdad como ese costo y decir, oiga, no, yo voy a empezar a trabajar porque estoy perdiendo oportunidades de negocio, porque estoy perdiendo incentivos tributarios, porque estoy perdiendo también una oportunidad de interrelacionarme también y frente a, ay, cuando llegue pues ya voy a tener todo listo. ¿Qué tendría que hacer una organización o qué has visto también para que realmente todas estas discusiones, que la cobertura, que el cupo, que la asignación, que la subasta, que la flexibilidad, que el mecanismo de excepción, independientemente de eso, va a pasar a un segundo plano porque eso es una arquitectura que tú no controlas? ¿Qué tendría que hacer con una empresa y qué decisiones empezaría a tener en cuenta para que realmente cuando llegue ese momento, pues ya sea como la articulación un poco más suave de aterrizar? Esa respuesta no es tan sencilla porque Yo sé. no. Ok, voy a dar como mi punto de vista acá de lo que creo que hemos también conversado en otros espacios y por ahí se ha pensado. Y si bien yo sé que muchas empresas lo están haciendo de una manera, que además tampoco hay una fórmula, creo que a veces estamos esperando la receta para absolutamente todo y la receta no existe. Es un poco en el ir aprendiendo mientras lo hacemos, pero es ver cómo se logra genuinamente internalizar el tema de sostenibilidad en las decisiones estratégicas de las empresas. Y lo digo desde la experiencia que en algún momento tuve en algún lado como sector privado y es, se tienen unas estrategias de sostenibilidad y se tiene a veces como, o más bien, existen estas estrategias de desarrollo de las empresas y algunas tienen el capítulo de sostenibilidad, pero se sigue viendo como un capítulo separado. No necesariamente en todos los casos está incorporado como desde las decisiones estratégicas en donde es queremos ganar o optimizar o maximizar las ganancias, cómo todo va generando una sinergia para que el tema de sostenibilidad sea otra variable más, ¿sí? Y creo que ahí es un tema de conocimiento en el que hemos venido creciendo en el tiempo. O sea, antes las empresas no tenían un área de sostenibilidad, era como una persona que se encargaba de algunas cosas. Ahora cada vez empiezan a tener oficinas, pero sigue siendo la oficina en algún punto y no como desde el punto de vista estratégico, en donde se vea la planeación que incorpore incluso el tema de adaptación, que yo sé que a veces esto es chino avanzado japonés, pero es cómo mi empresa se puede ver afectada de diferentes formas. Hace muchísimos años, bueno, no muchísimos, pero hace un par de años
y creo que para muchos es conocido el ejemplo de la vía del llano, que siempre tiene temas por lluvia. Y en algún momento, en algún lado estábamos hablando, por ejemplo, de la carretera se cayó y los restaurantes se vieron completamente afectados porque el puente se cayó y los insumos venían de Bogotá. Algo que en su momento para la empresa es como, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues comprar mis insumos, los compro de este lado, tengo el empleo, tengo estas cosas, y pocas veces consideramos el cómo nos vamos a ver afectados por diferentes cosas que si bien yo no puedo controlar, pero si el tema ambiental estuviera involucrado desde mi planeación estratégica, puede que la gente diga, hey, ¿qué otros proveedores pudiera llegar a tener yo en algún momento para no verme tan afectado por estos temas? Sé que me fui un poco por los lados, pero un poco la respuesta es ver cómo sostenibilidad no se ve solamente como por allá del área, el señor que es ingeniero ambiental y que nos está ayudando en algunas cosas para medir la huella o lo que sea, sino cómo, y yo creo que este es un espacio de pensamiento interesante, es ver cómo realmente, si soy un banco, el tema de sostenibilidad lo incorporo no solamente como una meta, por ejemplo, de desembolsos, o como en algún punto tengo una responsabilidad social extendida, sino ver cómo las cosas las pienso en todas las dimensiones, cómo puedo pensar en un proyecto de expansión en donde de una vez esté considerando insumos o cosas que me permitan una reducción de emisiones, ver cómo me va afectado, ver cómo, o sea, un poco más, no solo pensar los proyectos verde como verdes, sino pensar todo desde la perspectiva que incluya el tema ambiental. Y a partir de esto, ver cómo la información que yo genero, por ejemplo, en los informes de, no sé, todos los años muchas empresas tienen que sacar los reportes, ay, se me olvidaron todos los nombres, pero hay reportes que sacamos, pues ver cómo empezamos a incorporar también ciertos datos que pueden ser desde las cosas más básicas. La factura de electricidad, cuánto estamos pagando, cómo se distribuye esto, si es un edificio entre los pisos, un inventario de equipos, que a veces esto puede sonar también muy complejo, pero pueden ser acciones pequeñas que implementamos que no cuestan inicialmente grandes inversiones con los datos que se tienen y a empezar como a monitorear justamente por dónde pudiera irme moviendo yo y entender un poco la empresa desde la perspectiva más allá de financiera. Ese es como esta lluvia de ideas con esta pregunta que me haces en este momento. Sí, ahí si me permite, Rubén, yo quisiera complementar a Caterina en algo, y es que definitivamente estas son discusiones que a nivel empresarial tienen que llevarse desde la consideración de lo económico. Es decir, el discurso ha venido cambiando. Anteriormente hablábamos del componente ambiental y entonces las decisiones se basaban desde la óptica de lo ambiental y claro, eso era visto como un costo. Entonces, carambas, eso para mí va a ser un problema como empresa porque yo tengo que invertir un montón de dinero, más que invertir, gastar un montón de dinero para poder cumplir con la norma. Eso ha venido cambiando y hoy día yo creo que la lección que queda es que las empresas tienen que hacer un ejercicio al interior y empezar a evaluar, porque ya no solamente es ver lo ambiental como un costo, ahora podemos verlo también como una oportunidad de generar ahorros, que incluso pueden hacer mucho más rentable tu negocio o incluso te pueden generar nuevos modelos de negocio. Vámonos al caso anteriormente en temas de energía, las empresas que hacían. Las empresas empezaron a hablar de eficiencia energética, no es que yo tengo que bajar los consumos, es que me está saliendo muy costosa la factura de energía. Se meten de lleno en el tema de eficiencia energética y empiezan a identificar otras oportunidades, empiezan a optimizar procesos y empiezan a ver que no solamente ahorran energía, sino que pueden hacer mucho más eficiente su proceso y como tal, al ser más eficientes, están generando un mayor resultado, una mayor utilidad. E incluso ya se fueron más allá. Y entonces ya las empresas no hablan solamente de tener en cuenta la eficiencia energética, sino empiezan a mirar la opción de la autogeneración. Y entonces ya no se quedan solo en la autogeneración, sino ahora, oiga, yo tengo excedentes, yo puedo vender esos excedentes a la red. Y entonces mira que esto empieza a evolucionar, casi que empieza a darles una señal a las empresas de decir, venga, vean en esto una oportunidad, no lo vean como un costo, como un castigo, sino veanlo como una oportunidad para mejorar. Ya muchas empresas están familiarizadas en temas de carbono con este modelo. ¿Por qué? Recordemos lo que pasaba con la no causación del impuesto al carbono. Muchas empresas empezaron a desarrollar proyectos no solamente por el beneficio o el resultado inicial que esperaban, sino que esto también pueda generar un resultado adicional en términos de créditos de carbono que puedan salir a vender. Y entonces muchas veces ese plus que daban los créditos de carbono rentabilizaba el proyecto o era esa cotica extra que necesitaban para que sus juntas directivas les dieran el guiño y la luz verde de avanzar con algún desarrollo. Entonces, yo creo que aquí esto nos lleva y todo lo que está pasando, digamos, al interior de las empresas de cara a todos estos nuevos requerimientos, pues por un lado es que los está preparando, les está diciendo, les está dando una señal, venga, empiecen a repensarse un poco en el modelo, véanlo de manera en que esto sea mucho más rentable, sea mucho más interesante
importante. Incluso el hecho de que empresas se empiecen a preparar frente a exigencias como son unos límites a las emisiones, les puede dar la oportunidad de participar en nuevos mercados. Estamos hablando cada vez de mercados más especializados, mercados que están poniendo cada vez más restricciones a los productos que vienen de países donde hay emisiones elevadas, donde ya demostrar que vienen dentro de unos límites, dentro de unos mínimos en términos de emisiones, pues van a tener la posibilidad de ser mucho más competitivos y entrar con un diferencial importante. Entonces yo creo que complementando lo que decía Caterina, es que la discusión es dejar de hablar esto en términos ambientales y empecemos a hablar también en términos económicos, sin sonar, pues, sin que se satanice la discusión, porque a veces cuando se le pone el signo pesos a algo, entonces una vez se sataniza, no es que todo lo que es negocio es malo, no, al contrario, es la forma de que esto empiece a generar tracción y empiece a generar un resultado mucho más interesante. Y sobre todo, yo creo que el mensaje más importante ahorita a las empresas es: sean estratégicos, sean hábiles en la forma de identificar oportunidades en los problemas. Y yo creo que eso va muy de la mano en lo que tenemos que hacer. Hace poco tenía una conversación con un amigo, y perdón que me salga, pero es que creo que ilustra muy bien en una escala más pequeña lo que debería ocurrir en las empresas. Hace poco hablando con alguien, estamos en el boom de los vehículos eléctricos. Y entonces salieron con el cuento: no, es que en este conjunto residencial ya no van a permitir la instalación de más vehículos eléctricos, de acometidas, perdón, para vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque es que la instalación, después de cierto límite, la instalación eléctrica del edificio y la subestación no van a dar abasto. Entonces se genera una situación de, digamos, dispar, porque entonces hay unos que alcanzaron a tener su acometida, otros que no, que quieren el vehículo eléctrico. Entonces hay unas discusiones supremamente fuertes en esa copropiedad. Resulta que me decía un amigo: oiga, ¿y por qué no ve el edificio una oportunidad y el edificio monta unas unidades, ¿cierto?, administradas por el mismo edificio, que sean del mismo edificio, son unas acometidas de carga, y lo que hace es ponerlas a disposición de los copropietarios, y lo que hace es alquilarlas, o simplemente les cobra la energía y se lleva un fee por haber permitido la instalación? Hombre, una solución tan básica que al contrario puede beneficiar a la copropiedad, se quita la pelea de que entonces solo unos pocos pueden tener la acometida, y básicamente lo que hace es democratizar el acceso a la movilidad eléctrica de una forma costo eficiente. Y entonces ahí es donde viene el tema. Claro, es que nunca se había visto que pudiera trabajarse en comunidad entre una copropiedad. Entonces yo creo que aquí a nivel de las empresas va a ocurrir algo similar: empiecen a repensar ¿dónde vienen las oportunidades? Hay que reducir emisiones. Ve, ¿dónde puedo hacer inversiones? Ve, yo tengo que reducir, pero mi vecino también. ¿Cómo podemos integrar y generar un clúster que nos permita ser más eficientes como paquete de empresas? Entonces, ahí van a venir unas discusiones importantes. Ay, yo quiero agregar algo. Ay, perdón, Rubén. Y no sé Dale, si un dale, poco esta conversación acá. es de ustedes. O sea, creo que aquí algo súper clave también es, todos estamos aprendiendo, ¿sí? Creo que aquí es importante, no hay uno que ya la tenga todo clarísimo. Creo que los que lo tienen un poco más claro ahora fue porque también en algún momento se equivocaron. Y yo creo que aquí este tipo de espacios puede ser chévere, y como esta idea de entrenadores para entrenadores, ¿cómo es? Training for trainers, pero como esta idea de compartir también las experiencias. Yo creo que a veces nos funciona, y yo creo que a muchos nos da miedo decir que nos equivocamos. Em, pero yo creo que en estas equivocaciones puede funcionar mucho para otras empresas, y que puedan saber también qué oportunidades pueden estar, como Colombia tiene una diversidad en tamaños también súper importante a nivel de empresas. Entonces, ver cómo en algún punto se puede tener como estas experiencias de: yo no tenía ni idea de esto, mi presupuesto estaba súper acotado a esto, cómo empecé a incluir este tipo de datos en mi toma de decisiones, y que otras empresas lo puedan tener como un punto de referencia, ya sea para que después hagan sus espacios de compartir cosas. Por ejemplo, en alguna época el Comité de Protocolo Verde también tenía como esta premisa en donde los bancos que tenían cierto nivel de avance en algunas cosas podían como generar estas oportunidades de capacitaciones, de entrenamientos, así sea una simple transferencia de capacidades. Yo creo que estas conversaciones a veces son súper prácticas, en donde, así como en la vida, es como: no, yo compré tal cosa y no me sirvió, o compré este producto de limpieza y me funcionó un montón. Yo creo que a veces también estas conversaciones son estas en: yo empecé, porque a veces creemos que tenemos que hacer todo el sistema de MRV súper complejo desde el momento cero, pero puede que alguna empresa diga: no, yo empecé con revisar mi factura de electricidad, que antes yo nunca había entrado en esto, yo simplemente veía cuánto estaba pagando y chao. Y empecé a incorporar estas cosas, y que lo compartan con otras empresas puede ser también una oportunidad para que las que están en mismos tamaños o mismos nivel de desarrollo puedan saber que hay una oportunidad de crecimiento, que alguien ya lo hizo y supo cómo hacerlo. Hay errores que ya no debemos cometer todos, ver cómo eventualmente los minimizamos, porque además algunos de estos errores pueden tener
implicaciones en costos, entonces ver cómo puedo evitar estos sobrecostos en algunos casos, porque a veces también, digamos que en temas de logística a veces hablamos, los camiones tienen unos sistemas que miden hasta el aire que respira el conductor y esos datos no los estamos usando. Entonces, ¿qué tal si uno va pensando también en un tema más como incremental, en donde hago una inversión que me permite tener estos datos o simplemente con estos primeros datos tengo esto y lo voy subiendo? Y acá es ver cómo generamos estos espacios de transferencia como a nivel de expertos, no necesariamente a nivel de competencia de no te voy a decir nada porque es que tú eres mi competencia, yo sé que esto puede pasar, pero a veces puede ser importante tener espacios como de vulnerabilidad en donde contemos, yo hice esto y no me funcionó, hice esto y fue muy bueno, esta referencia es buenísima, esta otra cosa puede que no tanto. Creo que tener espacios así de conversación puede ayudar muchísimo para que todos vayamos creciendo en las capacidades y no solamente sean unos que ya tienen todo clarísimo porque vienen de algún otro lado y tienen mucho más recursos, sino cómo todos vamos creciendo de manera progresiva también. Muy bien, tenemos 20 minutos. Voy ahorita, le doy la palabra a Carolina, ya un segundo, Caro. Y es, los temas han sido muy amplios y es pensarse también sobre cómo desde la empresa puedo analizar si voy a ser competitivo con un instrumento de precio al carbono con un mercado regulado. ¿Qué debería tener yo? Debería hablarme, aquí hay muchos gremios también, debería ser el gremio el que compile información benchmark en que esté pasando esto. Al final el esfuerzo de estas mesas es para eso. Debería yo conocer realmente si mi inventario es bueno, porque al final si no lo estoy revisando de manera óptima o estoy sobreestimando o estoy subestimando, entonces me voy a ver castigado por ambos frentes. Entonces hay muchos procesos que son internos y que uno debería estar evaluando también frente a no solamente yo como organización, yo como mis diferentes locaciones, yo también como organización que estoy aquí en Colombia que busca también ser competitiva, realmente ofrecer un producto de alta calidad, ofrecer servicios que realmente me permitan también apalancarme también de fuentes de financiamiento que me lo van a exigir también, porque eso ya está pasando. Pero también muchas también dirán, y yo también, ¿cómo hago para que también esto permee dentro de las organizaciones? Un reto muy grande y es que a veces las responsabilidades son compartidas. No hay una persona de sostenibilidad o no hay una persona que entienda un tema de mercados de carbono porque es un tema altamente sofisticado o un tema de riesgos. Y lo hemos hablado en otros espacios porque riesgos es del jurídico, es del financiero, es del gerente general. Entonces, ¿cómo hacemos para que recibamos toda la información y qué información necesitamos para que todos hablemos de cara a que en la misma gobernanza de las entidades empresariales, pues nosotros podamos tomar decisiones acertadas y que uno avance más rápido que otro? Y eso es un gran reto. Entonces, una pregunta para los dos también sería, listo, de puerta hacia afuera, yo sé qué información podría empezar a hacer, la medición, hay mucha gente que lo hace, qué organizaciones lo están haciendo, qué información debería pararle bolas y qué no. Y em, la pregunta es esa, la pregunta sería, ¿cómo yo haría o con quién, si usted está hablando de una organización, esto es una pregunta que sale un poco de lo que hemos conversado y es, si yo estuviera en una organización, ¿yo con quién debería hablarme primero? ¿Debería hablarme con el financiero? ¿Debería hablarme con la junta? ¿Debería hablarme con el presidente? ¿Debería hablarme con quién? Para que realmente esto cuando llegue o empezar a trabajar ya con los diferentes líderes de las áreas o con quién tengo que yo hablar en este momento para que realmente trabajemos sobre la oportunidad y no sobre el riesgo. Si me permites ahí, Rubén, yo te Dale, dale. diría que lo primero es, se requiere un liderazgo, y eso es clarísimo. Y cuando hablamos de un liderazgo es que debe haber una entidad que de alguna manera, una o varias entidades, sea las entidades gremiales o sea una empresa que dentro de un gremio lleve la batuta de lo que pasa, digamos que va marcando la pauta de lo que muchas veces sea la dinámica de avance económico de ese sector o ese gremio en particular, pero siempre vamos a tener que tener alguien que lidere y que ese liderazgo de alguna manera esté relacionado con la apropiación del conocimiento y la capacidad de llevar ese conocimiento a todos. ¿Por qué? Cuando hablamos de reducciones de emisiones, de mercados de carbono, de sistemas de mecanismos de fijación de precios, siempre estamos moviéndonos dentro de unas asimetrías de información impresionante. Hoy día, por ejemplo, si se hace la pregunta, oiga, ¿en qué estado del arte se encuentra
el Programa Nacional de Cupos Transales de Emisiones. Te puedo apostar que entrevistas a 10 personas y vas a tener 10 lecturas completamente diferentes. Es decir, no ha habido una concentración de la información y por lo menos un canal único que te diga, mira, este es el estado real. Entonces, eso hace que sea muy difícil poder avanzar, ¿cierto? Incluso también hay temas relacionados con la credibilidad que pueda haber detrás del instrumento y ahí se necesita también un actor alguien que lidere de alguna manera dando una certeza y una certidumbre sobre lo que está pasando. Por ejemplo, leí ahorita en el chat un comentario que nos hacía Isabel sobre el tema, por ejemplo, de unas lecciones aprendidas tan buenas como fue la no causación del impuesto al carbono, que venía dando unos resultados supremamente interesantes y de un momento a otro, se baja la no causación al 50%. Tuve la oportunidad de conocer cuáles fueron las discusiones sobre las que en su momento permitieron tomar esa decisión de bajar al 50%. Y el argumento que realmente nunca lo compartí, desafortunadamente no era mucho lo que pudiera hacer desde mi rol en ese momento y era, no, es que las empresas se acostumbraron a motivar la reducción de emisiones desde otras actividades y lo que queremos es que las empresas por sí mismas reduzcan, entonces los vamos a obligar, vamos a acelerarlo bajándolos al 50 la no causación. Claro, eso detrás tenía un trasfondo y era que se pensaba, entonces es que más bien usemos esa plata del recaudo, pensemos más en el recaudo para utilizar ese dinero. Entonces ese 50% al final terminó fue volviéndose, perdón la expresión, plata de bolsillo. ¿Para qué? Para unas decisiones que al final no eran las más acertadas. Una opinión muy personal. Pero sí lo que quiero mencionar es que sí necesitamos, Rubén, es que haya primero un liderazgo, sea desde los gremios, desde alguna empresa, desde alguna organización o organizaciones, pero que haya un liderazgo que de alguna manera empiecen a llevar esa discusión, a dirigir esa discusión y sobre todo a nivelar la cancha, nivelar el terreno. Tema número 1, que me parece súper importante. Y creo que aquí la Andy lo ha venido haciendo muy bien, incluso algunos gremios también se están empoderando y vienen haciéndolo, y eso es parte de lo que se necesita. Número 2, la discusión. Esa nivelación hay que llevarla al interior de las organizaciones. Desafortunadamente caemos siempre en el problema de darle la responsabilidad. Es que eso es un tema de emisiones, eso es del ambiental. Entonces el ambiental es el que tiene que tenerlo y ahí queda la discusión. Entonces no, aquí hay que empezar a identificar los verdaderos interlocutores y definitivamente empezar a establecer quién debiera ser el que realmente como tomador de decisión en una empresa es el que tiene que estar ahí involucrado. Y lo que digo es que las discusiones no hay que llevarlas desde lo ambiental. Yo sé que hablar de lo ambiental y los gases de efecto invernadero y todo el impacto, yo creo que eso ya lo entendemos. Yo creo que ya en este punto entendemos que el cambio climático es una realidad, que los fenómenos climáticos están exacerbados, que hay que adaptarse. Eso ya lo tenemos clarísimo. Lo que tenemos que empezar es a llevar la discusión en términos de qué vamos a hacer desde el punto de vista de nuestras empresas. ¿Dónde están las oportunidades? Ayúdenme, y ahí creo que hay un tema importante para las empresas, es ayudarles a cambiar ese mindset dejen de verlo como un problema, como un costo y empiecen a verlo como unas oportunidades. ¿Cómo pudiéramos generar ahí ejercicios que ayudaran a las empresas a repensarse y a empezar a ver oportunidades donde hay dificultades, donde hay este tipo de situaciones? Creo que por ahí estaría la respuesta, Rubén, y ampliarlo. Dale, Kate. Sí, acá digamos que yo creo que no hay un único canal, ¿sí? Y muchas veces la conversación se va por el lado técnico, como de las oficinas técnicas, valga la redundancia, y a veces no logra subir a la junta directiva o al presidente o a los que toman las decisiones. Y para el área técnica a veces esto termina siendo muy frustrante porque son temas que ya entendemos, o sea, hay espacios a los que vamos todos y todos, o sea, como, no soy muy mala para los dichos, pero es como predicamos a la iglesia, ¿sí? Entonces, estamos en temas ambientales y todos hablamos del tema ambiental y lo que dice Francisco, ya todos sabemos que el cambio climático está. ¿Cómo llevamos estos temas a veces a la junta directiva, a los presidentes, a los directores, a los vicepresidentes que toman muchas veces algunas decisiones y a veces es complejo? Entonces yo creo que tiene que haber los dos canales, un canal en donde se tengan discusiones de alto nivel, en donde se puedan ver la relevancia del tema y la voluntad en general es importantísima. Si una empresa no tiene voluntad y no hay convencimiento desde arriba, pues no pasa nada abajo. Si así uno desde abajo esté remando, yo creo que a veces pasa, muchas veces tenemos insumos, tenemos toda la robustez, todos los argumentos, tenemos todos los soportes técnicos, pero si desde arriba no entienden el tema, pues al final esto no cala.
Entonces yo creo que por los dos lados tiene que llegar de alguna forma, tener espacios que a nivel de gremios se inviten a los directores o algo de este estilo para abordar estos temas de manera también muy estratégica, porque yo creo que eso a veces también nos pasa a los que somos muy técnicos, nos quedamos hablando en lenguaje súper sofisticado, es como, no, la cantidad de inventarios de gases de efecto, y son términos que son reales, pero a veces no le estamos hablando en el mismo idioma que ellos requieren. Entonces creo que aquí también necesitamos desarrollar como un pitch de explicación y de relevancia de por qué esto tiene que integrarse de manera transversal en todas las áreas, no solamente en la parte de sostenibilidad, como ya lo dijimos, pero también ver cómo se genera toda esta capacidad técnica al interior de las empresas para que ellos sepan también cómo procesar la información, qué datos tienen que revisar, cuáles son las fuentes de información, cómo ir generando estos planes de mejora para generar también sinergias con los otros instrumentos que se tienen a nivel nacional. Entonces, no creo que sea un solo camino, tenemos que llegar por los dos lados para que el tema genuinamente vaya avanzando, porque si nos vamos por un lado, no llegamos a la parte de abajo y si nos arrancamos de abajo, pues no, muchas veces pasa que no subimos. Cambio. Muy bien. Hay unas preguntas que, bueno, ya respondieron el tema de la no causación. Hay una pregunta también de Juan Camilo sobre cuándo esto se materializará en oportunidad. Esto creo que es muy de cada organización, pero en temas de preparación sobre cuánto tiempo tendríamos que preparar, pues hay órdenes judiciales para esta agenda regulatoria de este año. Esto puede salir mañana y eso van a decir, bueno, ¿y usted, y entonces qué vamos a hacer? No lo sé, no sabemos y nosotros quisimos llevar esta conversación para que realmente pudiéramos poner esto en el panorama y que la gente diga, oiga, no, porque, pero eso estaba por ahí a regular, para que tuviera que regularse hace rato. Entonces, después no digas que no te avisamos, como dicen frente a los dichos de Catherine. Entonces, ahí vamos sobre cómo empezar nosotros a trabajarlo y es también hablarse mucho y creo que una conversación muy sana en que ya se están hablando también, usted habla de eficiencias, y muy bien lo decía Francisco, usted habla también de combustibles, usted habla también de cómo va a hablar con su proveedor, qué información le va a pedir, cómo va también a impulsar a que la descarbonización de su flota sea obviamente más apuntando a que haya una gradualidad en la transición. O sea, hay tantos elementos que usted ya lo está haciendo de una manera muy implícita, no necesariamente le pone la etiqueta de es que esto estoy apuntándole a un mercado regulado de carbono, eventualmente no. Eso es al bolsillo y a su costo efectividad de su operación. Entonces, es muy complejo y lo que hablábamos también nosotros y es, al final nosotros hemos estado buscando sobre qué tenemos que llevar, qué información se requiere. Yo como gremio preguntándole a las diferentes organizaciones, venga, yo necesito esta información, ¿qué me puede pasar? ¿Qué información también hemos estado recopilando también para que se sepa eventualmente que hay unas muchas brechas de conocimiento, dos, no solamente a nivel externo, pero a nivel interno? Y muchas veces pregúntele usted a un colega de logística si sabe lo mismo usted que trabaja en sostenibilidad a lo mejor. Y frente a las señales contradictorias, pues sí, por parte del gobierno, por aquí hay unos comentarios y dice que eventualmente no puedo hacer nada frente a lo que no controlo. Puedo hacer cosas frente a lo que yo puedo llegar a controlar. Entonces, es ahí donde, pues para eso estamos muchos los gremios, dos, frente a proponer qué temáticas son necesarias. Y no al uno a uno, sino a nivel sectorial. Eso creo que son los insumos que necesitamos también para un position paper que estamos trabajando. Entonces, cualquier información es vital frente a la estructura lógica de un documento que muestre realmente usted como empresa qué le gustaría ver, qué es lo que realmente tendría sentido y hacia dónde va la competitividad suya como organización. Eso es lo que se quiere reflejar en un documento que muestre precisamente qué hacemos, cómo estamos y para dónde vamos. Esas son apuestas que realmente tenemos que hacer a largo plazo. Tenemos 7 minutos. Voy a abrir aquí un espacio para ver si hay preguntas por parte de los asistentes. Si quieren, levanten la manito, o si no, el primero que se atreva, pues abre el micrófono y habla. Uy, todo muy claro. Ah, Carolina, qué pena. Sí, tú estabas hace rato que te hablabas, dale. Que hablaba, no. Muy buena la charla, muchísimas gracias por el espacio, de verdad que sí necesitábamos estos espacios de discusión. Uno quisiera, como dice el compañero, tenemos alguna idea de cuándo se va a materializar
pero no lo sabemos. La sentencia está como desde hace año y medio, que tenía que ser inmediata aplicación y como lo dijo Francisco al principio, llevamos muchos años planteando estos cupos transables. Hubo un punto en que Francisco planteó que ya teníamos como un techo, un piso, pues como que había una franja en la que nos íbamos a mover, pero digamos, nosotros desde la empresa y en el momento en que se empezó a trabajar desde el gobierno, digamos, la norma de la ley de cambio climático fue de 2017, ahí se mencionó cupos transables, ahí digamos con el impuesto al carbono también tan fresquito, veíamos eso como, ay, qué bueno el país, y e Isabel lo mencionó, el país se va a mover en esto, Colombia fue uno de los primeros en Latinoamérica, pero nos nos quedamos ahí y ahora vemos en los últimos años que estamos haciendo que el mercado se ponga lento. O sea, estamos frenando el mercado, lo estamos viendo en el momento en que salimos a vender nuestros créditos. Entonces, digamos, si el gobierno no se mueve con esto, no vamos a lograr nada. O sea, porque el impuesto al carbono es lo único que nos mantiene como ahí como que tenemos el mercado y hay mucha oferta y lo vemos en cada congreso de cambio climático, todos los actores que nos reunimos, estamos las empresas tratando de trabajar, están las OEB haciendo lo suyo, estamos todos, la financiación, o sea, todo se mueve alrededor de ello, pero el gobierno nos tiene como ahí. Y sabemos pues que han tenido consultorías, tratan de evaluar el tema, o sea, no se han quedado quietos con el tema. Francisco estuvo en su momento en el Ministerio de Ambiente y se trabajaba mucho en el tema porque conocimos en consulta pública de cupos transables, creo que ha habido solo uno, pero conocimos que se estuvo trabajando, hubo reuniones, nos citaban. Entonces eso a las empresas no nos da una señal clara. Isabel lo manifiesta, Isabel y yo somos de PM para los, hay muchos conectados. No hay una señal clara y Caterine tocó un punto muy importante de en las empresas hay mucha información, sí, y hoy muchos transamos o muchos tenemos actividades de mitigación o muchos tenemos bonos allí para nuestro propio uso, para la certificación pues propia de carbono neutralidad y las empresas que ya estamos pues encarriladas en este tema o para venderlas, pero no sabemos qué hacer a veces con esa información. El gobierno nos está pidiendo, ya nos están exigiendo información de cambio climático en el licenciamiento, en todo tipo de aspectos, porque no solo es en temas de licenciamiento. Ya la sentencia le dijo a todas las entidades, por favor aplique la ley de acción climática, donde decía en todas sus medidas debe tener casi que un requerimiento de cambio climático. Entonces nos van a estar pidiendo y pidiendo información y nosotros también con esa cantidad de información, ¿qué podríamos hacer? Entonces, muy bueno que este position paper trate, pues digo yo, de dar esa claridad de nosotros qué podemos hacer con esa información y qué le podemos proponer al gobierno de cómo podemos mover el mercado con estas subastas de cupos transables. O sea, no es castigarnos, no es simplemente vetarnos a que estemos emitiendo, no venga, movamos el mercado. Es que en Colombia hay muy buen potencial, hay muy buen conocimiento. Yo siento que cuando estamos en esos congresos de cambio climático, yo digo, wow, qué buen material es que tenemos. Es que inclusive cuando tenemos invitados internacionales, siento que hay mejor material aquí, teniendo un mercado más incipiente, teniendo un mercado más pequeño. Siento que hay muy buen conocimiento acá. Entonces, lo que decía Caterina, o sea, ¿en qué podemos usar esa información? La tenemos, de pronto el position paper le puede dar esa luz que el gobierno necesita, como, venga, usted no nos ha dado una base clara de qué es lo que necesitamos para calcular, pero para nosotros esto debería ser, no sé si eso es clavarnos el cuchillo cuando uno le dice, ¿cómo quiero que me cobres? Yo se los decía en muchas reuniones en la Andía con Gen de yo no estoy de acuerdo en que a mí me estén inyectando tanto requerimiento de cambio climático en el licenciamiento ambiental, pero pues ya que lo estás requiriendo, voy trabajando en pro de ello. Entonces, aquí en las subastas es lo mismo. Me estás planteando que me vas a poner un programa de cupos transales y yo te voy a plantear. Entonces, somos las empresas y los verificadores y los gremios y desde el otro lado voy a proponer algo. Entonces sería algo, como Francisco lo planteó, que se convierta en una oportunidad. Yo creo que la Andy en una de las reuniones que hemos realizado, ellos plantean algo muy chévere que se podía trabajar. Eh, digamos, con esto nosotros desde PM no hemos planteado, por lo que les digo, de las reuniones y los talleres que hemos asistido en estos últimos, no sé, 7, 8 años, no hemos visto una base clara para ello. Y digamos, el sistema de comercio de emisiones en Colombia no está planteado todavía, no tenemos una base sólida y para allí deberíamos apuntar, pero cuando nos hacen unas reuniones de ROE para mirar la plataforma, vemos que tampoco está claro. Isabel sabe más porque ella fue la que participó en
en el piloto, pero digamos el gobierno está pidiendo una información, pero ya vamos en otra versión de esa información, entonces ahí no hay ni congruencia con eso. Entonces, bueno, no sé si No, de fui clara acuerdo. con mi idea, pero bueno, gracias a Sí, Dios. lo que menciona Isabel es muy, es muy cierto, pero ahí es donde buscamos cuál es esa información que requerimos nosotros, qué necesitamos. Hay que ser muy estratégico sobre qué das y qué no das, y en eso, frente a temas de confidencialidad y sobre lo que tú mencionas sobre el efecto del tiro en el pie. Hay cosas donde tú tendrás que negociar y sobre ver qué realmente nosotros vamos a compartir para que realmente cumpla el cometido de la señal para descarbonizar y para hacer la transición. De lo contrario, se vuelve netamente un tema de recaudo, que bien lo mencionó Francisco, y porque al final pues todo el mundo habla de recaudo, recaudo, ¿para dónde va a terminar esa vaina? Y se mete en ley de financiamiento, se habla sobre dónde va a parar esa plata, pero realmente nunca hay un propósito muy claro sobre, bueno, lo que hablamos la semana pasada, sobre garrote y zanahoria. Todo es garrote y poca zanahoria frente a esa señal que tiene una naturaleza desde su origen, pero que realmente al final está modificándose su propósito mismo. Y son las 3:30, de pronto, no sé si quieres reaccionar, Isabel, o si em, vas a decir algo diferente. Perdona, Ahí me Carolina. faltó Isabel, complementar, perdón, Caro. me faltó complementar solo una cosita, no veo más manitas levantadas, y se viene la tasa retributiva de emisiones. Entonces, por todos lados nos empiezan a decir, te voy a cobrar tus emisiones, pero no empiezan con la señal que debería tener un impuesto al carbono, que no debería ser para cualquier tipo de destinación, sino una señal ambiental. O sea, ¿cómo voy a promover es que efectivamente tenga ese aporte ambiental, promuevas que las empresas efectivamente trabajen en pro de lo que estamos buscando? De acuerdo. Sí, tienes toda la razón. Gracias. Gracias, Caro. Y no sé si Kate antes de un minuto. Tiene Sí, 30 no, segundos. no, solo decir como no dejemos de lado que el objetivo un poco es lograr la mitigación y la competitividad, como este es nuestra meta. El mercado es un instrumento más para llegar allá y que puede ser una forma estratégica o eficiente de movilizar recursos para llegar a implementar proyectos. Pero si pensamos en cómo mi empresa puede ir reduciendo emisiones más allá de si sale o no estas cosas, pues creo que también nos va cambiando el pitch y cómo lo estamos viendo de manera estratégica. Y es, yo quiero cambiar mis temas, yo quiero reducir mis emisiones, ¿cómo puedo ir avanzando en pro de esto? Así el tema de mercado se demore o no se demore el tiempo que requiera a nivel nacional. Y perdona ahí, Rubén, 10 segundos. Me uno a lo que indica Catherine. Es que definitivamente yo creo que la invitación es a que las empresas vayan avanzando en conocer sus emisiones, no solamente pensando en que venga rápido o se demore el programa de cupos o que salga rápidamente, sino también porque es una información que se va a volver estratégica. Conocer sus emisiones les va a permitir también ajustar sus estrategias internas, mejorar sus procesos. Es decir, yo creo que esto es un camino que de alguna manera, tarde o temprano, todos van a tener que recorrer. Aquí lo que estamos es haciendo de pronto un llamado, oiga, acelere ese paso que va a venir más adelante y más bien veamos cómo desde eso que se está haciendo ahí se puede buscar capitalizar de alguna manera el ejercicio. Acordémonos, esto se vuelve una ola, los que se montan primero en la ola son los que van a estar en los gozosos más adelante y los demás tratando de alcanzarlos. Yo creo que aquí la señal es esa. Empecemos a movernos, independientemente de que salga rápido o no el programa de cupos, como tú lo dices, Rubén. Puede ser que mañana el legislador nocturno aparezca con la norma y al día siguiente amanecimos todos con el programa de cupos, límites establecidos y nos cogieron sin estar preparados. Yo creo que la señal es esa, hay que moverse, generar esa acción rápidamente. Muy bien, muchas gracias. Yo aquí ya cerrando, entonces agradeciendo a Francisco, agradeciendo a Kate por la participación, siempre muy dispuestos a aportar a estas conversaciones tan útiles para todos, desde su experiencia, desde sus organizaciones, desde su quehacer. Entonces, mensajes finales, actualice sus inventarios, entiende la calidad de los datos disponibles que tiene y la que le falta. Trate de poner análisis de sensibilidad o por lo menos trate de ver qué escenarios le pueden servir a usted frente a esa competitividad misma. Priorice esas medidas internas que tiene, ya sea de eficiencia, abatimiento, de sustitución, vaya pensándose cómo lo va a trabajar. Te aseguro ya uno ya lo tienen bien hecho y participe en estos espacios que los gremios somos interfase también para recoger información, pero no solamente para decir qué información también tiene que estar, no solamente en el position paper, qué información tenemos que trabajar, cuáles son también esas brechas que tenemos que cubrir y con todo el gusto nosotros tratamos siempre de trabajar en pro de lo que va a ser para el país. Es un espacio para ustedes como sector empresarial. Y Perfecto. finalmente,
Crear alianzas. Agregaría lo que es al resumen que estás haciendo, cómo estás fortalecer estas alianzas para Eso es una aprender gran y alianza desaprender. intergremial. Eso es una gran alianza intergremial. Espero Exacto. que Continuar se pueda haciéndola. aprovechar y que se vea también desde los diferentes sectores también los retos que se tienen. Ya la otra semana tenemos el segundo espacio que va a ser enfocado en el diseño del programa, un poco más hablando ya a nivel sobre los sectores, los topes, la asignación, gradualidad, pero de una manera un poco más profunda. Entonces no se les olvide registrarse, 28 de abril, misma hora, mismo canal. Así que pues nada, nos vemos en una próxima. Esta información va a quedar grabada, va a estar disponible para los que se están sumando a estas conversaciones y bueno, así que nos vemos la próxima y a todos un millón de gracias y buena tarde. Mil gracias. Gracias. Chao. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Feliz tarde gracias. para todos. Hasta luego y muchas gracias.